Las historias que te contaba tu abuelo, tu tío, cuando eras pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Buenas tardes, hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que sucede en gran parte del territorio mexicano, sobre todo en la región deshabitada. Hay lugares donde hay víboras grandes, serpientes, hay una pitón del desierto. Voy a hablar ahorita de San Francisco del Oro, Chihuahua. Hace algunos años se perdían becerros en ese lugar. Los ganaderos de ese lugar, a los cuales se les estaba perdiendo, eran ejidatarios, tierras comunales, compartidas entre varias personas. Entonces estaban pensando que probablemente eran abigios que llegaban del pueblo o de la ciudad de Parral. Empezaron a montar guardias por las veredas, por los caminos. Pasaron los días, pasó un mes, pasó el otro y nunca encontraron a nadie que se llevara una vaca, una res, un becerro. Pero se seguían perdiendo los becerros. Eventualmente se perdía uno de aquí, otro de allá. Si no es nadie de afuera, tiene que ser alguien de adentro, alguien que conozca. ¿Pero quién? Pero tampoco era nadie de ellos, ninguno de ellos era. En una de las ocasiones, al ir a hacer sus necesidades, uno de ellos en la noche, cerca de un arroyo, escuchó un ruido, había luna. Pues ya terminando de hacer sus necesidades, se asomó porque era un mugido de animal y resulta que era un becerro y tenía una serpiente muy grande alrededor del cuerpo. Lo estaba triturando y el becerro ya estaba prácticamente muerto. Se lo empezó a comer. Él ya de ahí no se movió y vio hacia dónde se trasladaba la serpiente. Era una serpiente muy grande. Entonces ya fue y dio la voz de alerta. Esperaron que amaneciera, fueron y efectivamente ahí iba el rastro. Se asustaron porque una serpiente que se come un becerro y puede moverse es algo muy grande. Fueron y dieron parte al ejército. Al principio el ejército no quería ir, pero finalmente, después de tanto estar insistiendo, fueron algunos soldados y un cabo. Cuando entran a la cueva, entraron 2 o 3 de los ejidatarios junto con los soldados y platican los ejidatarios que cuando entraron iban siguiendo el rastro y la cueva era grande, cabían ellos perfectamente de pie. Había varias salidas hacia los lados. Dicen es que tienen que ir marcando para no extraviarse de allá para acá al regreso. De pronto, después de mucho rato, uno de los soldados empezó a caminar como si fuera un zombie hacia una de las entradas que quedaba en un lado. Ya los otros habían seguido derecho y este siguió por un lado, se apartó. Entonces todos vinieron y le hablaban y él no hacía caso. Y se enojó el cabo y le dice uno de los ejidatarios: espérese, él no está bien. Fue rápido y se le atravesó por delante y cortó el hipnotismo. Hay 2 teorías. Una, que la víbora hipnotiza con los ojos. 2, que la víbora te duerme con el vaho o el vapor o la exhalación, como le quieras llamar. Yo no sé cuál de las 2 sea correcta, pero sé que duermen con algo. El soldado no reaccionaba. En cuanto se le atravesó, reaccionó y enfrente estaba la víbora con el hocico abierto. Posiblemente no haya sido la misma que se había comido al becerro. La mataron y la sacaron. 12 metros y medio de largo, eso medía. Batallaron para sacarla, estaba muy pesada, pero no venía panzona, es decir, no era la que se había comido el becerro. Ya cuando la sacaron, tuvieron miedo y sellaron la cueva. ¿A qué me refiero con esto? Estoy refiriéndome que aquí en el estado de Chihuahua hay muchas historias de víboras grandes, víboras gigantes, de serpientes que se pueden comer fácilmente a un becerro grande, fácilmente a una persona. Donde quiera que tú vayas, no te la vas a encontrar en la cocina de tu casa, te la vas a encontrar en la banqueta, tampoco la vas a ver en la calle. ¿Por qué te digo? Porque muchas personas dicen: no, es que yo nunca he visto nada de eso. ¿Cómo la vas a ver? Viendo la novela no vas a encontrar ninguna serpiente. Necesitas salir al río en aventura y no luego al río cerquita. Tienes que salir lejos. Son animales que normalmente, mira, la víbora de cascabel sí la puedes encontrar en verano, en primavera, verano y en otoño. En invierno no. La que llamamos casera, boa constrictor, aquí en el desierto también hay boa. Se ve igual la temporada que se ve la serpiente de cascabel, nada más que hay varios tipos. Hay una muy grande, la cual se alcanza a ver de hasta 8 metros, 6 metros. Yo personalmente una vez traje una para que la conociera mi hijo, ya venía muerta, como de 7 metros más o menos. Cuando no están muy adultas, no son muy gordas. Conforme van creciendo y que se van haciendo viejas, engordan bastante. Pero ese tipo de víboras no se dejan ver. No la quieras ver porque vas pasando por el camino. Muchas veces puede estar por un lado, tú no la vas a ver. Normalmente están en donde hay mucha vegetación, donde está muy tupida la maleza. Aquí lo único que tenemos que ver es que son animales que cazan y se esperan mucho tiempo hasta que aquello les causa digestión y luego les vuelve a dar apetito. Según el tamaño de la víbora, hay animales que después de 3 meses vuelven a cazar. O
sea, no es constante. Aquí lo que estaba pasando en San Francisco del Oro, se perdían mínimo 2 becerros por mes. Quiere decir que eran varias serpientes y posiblemente todas en la misma cueva, porque desde que sellaron la cueva ya no se volvieron a perder. Pero no era nada más aquella serpiente que mataron, porque aquella no venía panzona. La víbora tarda días en digerir, posiblemente semanas, y eso fue de un día para otro. No es esa serpiente la que había matado el becerro que aquel hombre vio. Simple y sencillamente hay muchas serpientes a las cuales cuando se les ve, pues hay que fijarse dónde se meten para evitar cualquier problema. Hace muchos años un hombre de Camargo se fue para Estados Unidos y aquí entrando por Ojinaga, aquí en el estado de Texas, había caminado como unos 2 días más o menos con rumbo hacia Marfa, pero para llegar a Marfa son 3 días y medio, 4 caminando. Es desértico, pero no hay pueblos, no hay nada. Sin embargo, la noche estaba bonito y él se quedó arriba de un cerro platicando. Según cuentan los que platicaron con él, dicen que él en la noche oía como que se arrastraba algo y escuchó el lamento de un becerro, y con la luna alcanzó a ver que era una víbora muy grande que se tragó al becerro. Igual lo trituró, se lo tragó. Para tragárselo no creas que nada más abren la boca y se va. Tardan un buen ratito y luego la víbora viene otra vez. Estaba debajo de donde estaba él, como unos 8 metros. Ahí estaba la cueva, ahí se metió la víbora. Él ya no se movió de ahí. Tenía miedo que la víbora le fuera a hacer algo. Lógicamente ya viene comida, no te va a hacer nada. Pero ahí se estuvo. En la mañana que despertó, pues estaba él en la cima del cerrito y alcanzó a divisar una casa. Puso unas marcas con piedras y con unas ramas y se fue hacia la casa. Estaba saliendo el americano a checar su ganado, a checar todo eso. Y llegó él, el americano, con desconfianza porque se le estaba perdiendo ganado, becerros exclusivamente. El americano, medio molesto, le pregunta que qué quería, y aquel hombre, al ver que el americano hablaba español, le dijo: es que mira, traigo un problema. Me quedé en aquel cerro anoche y en la madrugada oí un ruido. Y ya le platicó toda la historia. El americano en un principio no muy bien le creyó. Dijo: vamos a ver. Ya se fueron, subieron por el otro lado, vio dónde se había quedado el hombre, vio las marcas y encaminaron y vieron el rastro de la víbora y estaba la cueva. Entonces el americano fue junto con aquella persona y juntaron más de los vecinos, porque también a ellos se les perdía. Lo que hicieron fue que ya con todos armados fueron, y efectivamente la víbora ahí estaba. Cuando sintió el alboroto y empezaron a hacer ruido, la víbora salió. No tiene las mismas defensas una víbora que acaba de comer una presa tan grande, pero son agresivas. La mataron y la pudieron sacar. Según esto, también medía arriba de 10 o 12 metros de largo. ¿Qué pasó con eso? Le prendieron fuego a la cueva y lo alimentaron por un buen rato con ramas para que produjera humo, para que si había otra víbora ahí se muriera, y luego la sellaron con piedras. Aquel hombre, se dice que le dieron una muy buena recompensa entre todos, porque ya traían problemas entre ellos. Aparte le estaban echando la culpa a todo el indocumentado que pasaba, que posiblemente eran los que estaban matando los becerros y los estaban comiendo. Son historias que han perdurado por muchos años. Ahora te voy a contar algo que quizá te asombre. En la sierra de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, está un cerro que se llama el Cerro Moynora. Es el más alto de todo el estado de Chihuahua. Cuando estás en la cumbre, desde ahí se empieza a divisar parte del estado de Sinaloa. Comentan que iba una partida de soldados que salió de Parral, Chihuahua. Tenían 3 o 4 días que habían llegado al cerro. Andaban buscando plantíos de nervantes para destruirlos. Ya era tarde, estaban cansados. No encontraron nada esa tarde. Hicieron cena, descansaron un buen rato y luego de eso pusieron sus tiendas de campaña antes de que oscureciera y a descansar. Todo parecía normal, no se escuchó ningún ruido. Por lógica siempre tienen que hacer guardia en la noche, se turnan entre ellos. En la mañana faltaba uno de ellos. No es lógico que un soldado vaya a desertar a media sierra, porque la sierra es algo muy difícil para extraviarse. No es lógico. Tenían 3 o 4 días, vuelvo a repetir, de que habían llegado de Parral. Parral es una ciudad grande. Si vas a desertar, desertas ahí, tienes para dónde irte, pero en la sierra no tienes, y menos si no conoces. Empezaron a buscarlo. El problema es que estaba sus botas y sus armas. Entonces el soldado no se podía haber ido. Creían que a lo mejor había ido a hacer sus necesidades y se había caído por ahí algún barranco, pero no, buscaron y nada. Eso fue temprano. A media mañana, como a las 10:30, 11, empezaron a oír ruidos más arriba hacia el cerro. Un animal como que bufaba, como que siseaba, y fueron siguiendo el ruido. Era una serpiente de más de 14 metros, muy gruesa. Se dice que la serpiente en la parte gruesa era tan gruesa como un tanque de los que se usan para el agua, de los de 200 litros, y estaba panzoncita. A lo mejor posiblemente es donde traía al soldado, en la parte gruesa. La mataron, la abrieron y ahí estaba el soldado. Entonces, en aquel tiempo no había las comunicaciones de ahorita. Te estoy hablando
esto a principios de los 90. No estábamos como ahorita que tenemos pues muchos medios de comunicación. Tuvo que ir uno de ellos a Guadalupe y Calvo, precisamente a la Mesa San Rafael, que es un pobladito, a pedir ayuda. Llegó, tuvo que explicar, salió una partida de hombres con él a auxiliar, lo llevaron a Parral para que pudieran venir a llevarse el cuerpo del soldado y a dar fe a las autoridades. Llegó un helicóptero, se llevaron al soldado y dicen que también echaron la víbora para arriba. Los del helicóptero se asustaron porque desde arriba del helicóptero se veía el tremendo animalote. Hay historias en toda esta región, historias desde mucho tiempo antes, de víboras muy muy grandes, serpientes capaces de devorar a una persona. Lógicamente que se alimentan de animales, lógicamente que se comen coyotes, se comen becerros, se comen lo que puedan encontrar. No creas que se la pasan todo el día come y come. Vuelvo a repetir, la serpiente come una vez y tarda tiempo en digerir, tarda meses en digerir. Una comida grande le dura 4 o 5 meses, no tiene necesidad de salir mucho. Ahora, no las ves en el día, salen de noche y luego se vuelven a encuevar, se meten a la cueva, ahí pernoctan. En la cueva no es frío y no es caliente, por decir en invierno, ahí es donde están, unas cuevas muy grandes, muy profundo, allá adentro, allá hace calor, y en tiempo de calor, pues allá es fresco, allá están. Se ha visto muchísimo ese tipo de serpientes, son serpientes gigantes. Jiménez, Chihuahua, la década de los 70 más o menos, un tío abuelo mío, de nombre Enrique, se metieron a una cueva que está enfrente del ejido Torreoncito, en los cerros que están enfrente, él y otras 4 personas, entre ellos 2 mineros. Platicaba mi tío abuelo que cuando dieron con la cueva, porque ya la habían buscado, ya tenían pláticas de otras personas, ellos iban buscando mineral y posiblemente alguien que hubiera enterrado por ahí algún tesoro. Se oía decir que era la pasada de algunos bandidos. Entraron, cuando llegan a la cueva es un hoyo hacia abajo, está una piedra grande a las cuales le llaman peñas. Ahí amarraron una piedra, descienden hacia abajo y esa cueva se convirtió como en un cuartito. De arriba era un poco estrecha, así cabía una persona fácil, pero adentro, más abajo, a los 2,5 metros, era un cuarto grande, circular, con 4 cuevas, una hacia cada extremo. Decidieron por cuál irse, se van por una de ellas, iban marcando con gis para no perderse, porque cuando entras a una cueva, muchas veces hay varias entradas ahí adentro que te llevan a otro lugar. Si no marcas, de allá para acá, te vas a extraviar y ya no sales. Platicaba mi tío Enrique que entraron, había lugares donde podían ir de pie y había unos como salones muy grandes que no se les veía la orilla y ellos tenían que ir marcando. Encontraban una piedra grande, le ponían una marca, más adelantito otra y así, porque llevaban varios gises precisamente para eso. Después de mucho avanzar, había lugares donde tenían que ir prácticamente de rodillas, eran tramos pequeños. Después de mucho avanzar, de muchas horas de avanzar, llegaron a su fin de la cueva. Antes de llegar al fin de la cueva, cruzaron un arroyo pequeño de unos 2,5 metros más o menos de ancho. No estaba profundo, era un barro rojo, como si fuera pintura, más o menos de unos 10 centímetros de profundidad, pero que era muy espeso, pero sí iba como corriendo poquito el agua. A los poquitos metros de haber cruzado el arroyo, unos 100 metros más o menos, llegó a su fin la cueva. Se regresaron. Cuando se regresan, pues no venían exactamente por el mismo lado donde habían cruzado, venían un poquito desviados. Estaba el rastro como de una llanta muy ancha. En aquellos años no se usaba la llanta ancha de camioneta que ahora hay, pero era una sola rodada. Preguntó uno de ellos que qué era, que si era una carreta o algo así. No, dice, esto es una víbora. Y como estamos en el fondo de la cueva, vámonos despacio porque esta víbora nos puede comer. Ahí iba el rastro de la víbora con la mancha de barro. Ya se fueron muy en silencio, sin hacer ruido. Llegaron por fin a donde estaba la entrada de la cueva, se treparon en la soga y comenta mi tío Enrique que él se quedó al final. Se amarró de la cintura, les pidió unas piedras y le tiró por sobre la cueva. Y se oía el ruido muy fuerte de las piedras que estaba tirando. Y empezó a oír un animal que venía de allá para acá. Súbanme. Lo subieron, daron la soga y se retiraron un poquito, pero se dejó de oír el animal. Ya no se escuchaba. Por fin uno de ellos se asomó, prendió la lámpara y se asomó. Y estaba la víbora en la entrada con el hocico abierto. Dice que era más grande que la cabeza de un caballo. Era la cabeza de la víbora. Y como la tenía cerquitas, se asustó muchísimo. Fue una impresión tremenda. El caso es que ese hombre ya no se compuso, como que algo le afectó en el corazón y a los poquitos días murió. Tiempo después la mataron, porque también en ese rumbo se perdían becerros, pero ellos dieron aviso a los que en ese tiempo vivían ahí cerca. Se prepararon y sí la mataron. Dicen que era una serpiente muy grande, muy grande. Tan grande como unos 14 o 15 metros y muy gruesa. ¿Qué tipo de serpiente es? No te sé decir. Si buscas en imágenes de serpientes en el estado de Chihuahua, no encuentras. Pero todavía a la fecha hay leyendas, hay historias de personas que han visto víboras muy grandes. Siguen existiendo. La que pasó en el Cerro Moinora, el ejército oculta la información. Esto se dio a raíz de personas que me contaron esto. Pero estando viviendo en Santa María del Oro, Durango, allá me encontré
encontré una persona, no voy a dar el nombre porque no es mi costumbre dar nombres. Él tiene una maderería, comenta que a él le tocó ver esa víbora ya cuando estaba muerta, que estaba gigante. Dice, daba miedo la verdad. Batallaron para subirle al helicóptero porque él fue de los que le ayudaron. Él estaba niño, adolescente, y le tocó ayudar a echarla al helicóptero. Entre todos batallaron para subirla. Dice que estaba gigantesca, daba miedo, pero nunca supieron ellos qué tipo, especie de víbora era. A finales de la década de los 90, una persona de nombre, vamos a llamarlo Carlos, para evitar problemas. De hecho, tratamos de nunca dar ningún nombre en específico. Originario de Guadalupe y Calvo, dice que en aquellos tiempos él se dedicaba, allá no hay más que trabajar en un aserradero o en los sembradíos de Nervantes. Estaba cuidando un sembradío en compañía de otras personas. Era el mediodía, en pleno mayo, junio, por ahí. Fueron a bañarse. Los arroyos, cuando vienen crecidos, traen mucha agua y hay ocasiones que se forman pequeños lagos. Ya deja de correr el arroyo, pero hay lugares donde se forman pequeños lagos. En aquel lugar donde estaba el pequeño lago, dice que era mucha piedra y el agua estaba completamente cristalina. Ya tendrían como unos 15 minutos bañándose y uno de los muchachos, porque eran algunos, salió del agua y se subió arriba de una piedra para lanzarse un clavado, y en eso empezó a gritarles y les tiraba piedras de arriba de la piedra grande, piedras pequeñas, hasta que voltearon todos. Sálganse del agua y sálganse rápido. ¿Y por qué? Es que había una víbora muy grande, sálganse. Todos se salieron y efectivamente era una víbora muy grande. Platica Carlos que era algo semejante a un poste de la luz, casi de ese largo y muy gruesa. En la parte ancha, posiblemente un poquito más gruesa que un poste de luz. Dice que inmediatamente dejaron todo, la ropa y todo lo que tenían ahí. Se fueron, regresaron con unas armas y sin despegarse uno del otro para llevarse su ropa y el calzado. Pero dice que ya no acamparon ni siquiera donde estaban acampando. Quedaban por ahí en el cerrito, pues se tuvieron que ir lejos. ¿Por qué? Porque saben que en la noche están dormidos y se los pueden comer. En esos lugares donde casi no hay personas, sí llegan animales muy grandes. Las víboras normalmente salen de noche, no producen ruido, ningún ruido, es muy poco lo que llegan a hacer. A veces un ruido pequeño de algo que se arrastra, pero no muy fácil lo percibes. Están dormidos, llegan, cuando menos piensas ya te tienen atrapado. No puedes gritar. ¿Por qué? Porque te comprimen, te rompen los huesos. En aquellos lugares, como es mucho subir y bajar cerros, acaban cansados. Y en los campamentos que hacen, no se acerca mucho el puma. Tienen mucho miedo. Un animal de estos, en la noche sí puede llegar. Entonces tuvieron que irse lejos. Y cuenta la misma persona que en aquellos lugares sí ha habido gentes que se desaparecen, que normalmente se los adjudican a los precipicios, a los voladeros que se hayan desbarrancado, pero no siempre es así. Puede ser algún animal, un jabalí que te ataque, te puede dejar mal herido, un oso que te ataque, definitivamente no te le escapas, un puma tampoco, a un lince, linces muy grandes, no te le escapas. Hay un animal que le llaman la onza, es peligrosísimo, pero más que cualquiera de ellos, una serpiente de este tamaño. Vamos a seguir con el programa de hablando de serpientes gigantes, porque hay muchísimos relatos. No todos son de la Sierra Madre. Aquí en México, gracias a Dios, tenemos mucha fauna. La mayoría de las personas dice, es que yo no veo nada. Oye, en la sala de tu casa no vas a encontrar nada. Y si te sales a la placita un ratito, tampoco los vas a ver. Salte al monte. Y aún así a veces no encuentras. Por aquí unos jóvenes estaban acá en la región de Delicias, con rumbo a la sierrita. Fueron a piscar orégano. Aquí el orégano se da de forma silvestre. Andaban buscando unas ramas gruesas y largas para poder cosechar el orégano. El orégano es un arbusto grande, posiblemente 1,5 metros, 2 de alto, ancho. Le pones unas lonas abajo, lo sacudes con unos palos en forma de horqueta, pero unos palos largos, gruesos. Sacudes fuerte y ahí se caen todas las hojas. Eso estamos hablando a finales de octubre. Toda la hoja se cae ahí. Quitas la manta, la lona, o el costal o la sábana, lo que hayas puesto, la recoges, lo juntas, le quitas la mayoría de los palitos gruesos y lo echas en costal. Esa es la forma que se cosecha el orégano. Y uno de los muchachos andaba buscando una rama grande. Se van sin nada. Allá sobra con qué. Lo único que llevan son los costales que ponen debajo. Allá sobra con qué cortar para sacudir. Y traía un machete y se fue caminando por una vereda y regresó corriendo y llorando asustado. ¿Por qué? Porque encontró una víbora muy grande. Esa no estaba tan gigante, medía únicamente 8 metros. Pero ya una víbora de ese tamaño, con mucha facilidad se come a una persona delgada. No importa la variedad de víbora, que hay gigantes, cascabeles, sí hay gigantescas. Luego hablamos de eso. Hasta aquí mi relato. Tenga usted un feliz día. Saludos. Si la historia que acabas de escuchar te ha gustado, nos gustaría que nos contaras tu historia por Instagram, Facebook, TikTok o por correo electrónico historiasdelmonte@gmail.com o por WhatsApp al 639-116-5767. Nos puedes enviar audio o video. Saludos, gracias. Muchas gracias y hasta pronto.